Gracias por continuar con Levántate Cuba. Muy buenos días a todos los que se conectan a esta hora. Y este 27 de marzo estamos a 2 meses exactos de los comicios presidenciales en Colombia. Y como favorito se encuentra uno de los candidatos por el Centro Democrático, pero hablar de este tema es algo que le corresponde a nuestra colega, la periodista Isabel Cuervo, a quien le doy los buenos días. Isabel, gracias por estar aquí en Levántate Cuba. Muchísimas gracias, Maite, por invitarme a participar en tu programa. Estoy muy honrada de estar aquí en Levántate Cuba. Todos los martes y jueves a las 7 trataré de acompañarlos para hablarles específicamente del acontecer político latinoamericano, pero específicamente sobre un triángulo noticioso en el que yo he querido especializarme, que es Cuba, Colombia, Venezuela, por razones que pueden diferir ahora a los espectadores. Y que son obvias, porque estamos hablando de algo que comienza, se gesta en la isla de Cuba después de la revolución del gobierno de Fidel Castro, que ha continuado durante tantas décadas y que por supuesto ahora se ha ido trasladando, como hemos visto, hacia Venezuela, y está intentando llegar a Colombia, algo que el pueblo de Colombia no quiere, no merece, y que es una misión, pues darle a conocer a las personas que ven Martí Noticias a través de todas nuestras plataformas para alertar la necesidad de no permitir que ese cáncer que ha llegado de Cuba, que está ahora implantado en Venezuela, pues no llegue a carcomer la sociedad colombiana. No lo merecen ustedes. Así es, Maite. Hay un denominador común muy lastimoso, que es el de la incidencia de la cúpula cubana o del gobierno cubano, porque no es el pueblo, es el gobierno cubano, que ustedes mejor que nadie saben que están ansiosos por tener unas elecciones, una decisión de quiénes van a ser sus mandatarios, pero no lo tienen hace más de medio siglo. Esta cúpula está incidiendo en Latinoamérica no de ahora, sino de hace muchísimos años. En el caso de Colombia, las guerrillas del ELN y las FARC han sido auspiciadas, han sido protegidas, han sido entrenadas y han sido puestas en este momento de la historia en el escenario político colombiano, lo cual es altamente preocupante. Y Cuba se ha prestado como plataforma para que se geste un supuesto proceso de paz en Colombia, es decir, como para manipular esa verdad de que somos también parte de un beneficio para Colombia que no es real. Que es todo lo contrario, están tratando de manipular y ver cómo entra también el sistema que ellos han implantado en Cuba y en Venezuela, de qué forma lo pueden entrar también a Colombia. Pues un sistema explícitamente fallido, lo podemos ver. La mirada primaria es más que suficiente para darse cuenta que el sistema no funciona. Hay que ver a Venezuela también como un ejemplo de lo que está ocurriendo a causa de la injerencia cubana dentro de ese país. Eso es lo que están queriendo hacer en este momento también en Colombia con el candidato Petro, que viene a ser el candidato de las FARC. Las FARC estuvo sentada durante más de 4 años en Cuba, en un terreno nada objetivo ni nada ecuánime, digámoslo así, para unos diálogos pretendidos de paz. Isabel, pero en cambio tenemos a un candidato que se ha presentado como uno de los favoritos, según las encuestas, que es Duque, que él representa al Centro Democrático, que es el partido del presidente Uribe. Tú conversaste con él en exclusiva, tuviste la oportunidad de tener una entrevista con este hombre que es un político que se ha convertido en una sensación. ¿Por qué? Porque no era conocido y entonces el pueblo lo ve con más confianza, ¿es así? Así es, sí, en este momento tiene una aceptación de más del 41% en las últimas encuestas. Iván Duque es un candidato muy joven, tiene 41 años, esto es histórico en Colombia. De ser presidente, sería el presidente más joven en la historia republicana de Colombia. Es una persona muy preparada, abogado, ha estudiado en Georgetown, aquí también en Estados Unidos, en gerencia pública. Tuve la oportunidad de entrevistarlo hace unas semanas en exclusiva para aquí, para nuestras plataformas de Martí. Y bueno, tengo la entrevista y el reportaje para que lo podamos ver. Claro que sí, vamos a ver este reportaje que realiza la periodista Isabel Cuervo a uno de los candidatos favoritos a las elecciones presidenciales de Colombia. Colombia enfrenta las elecciones presidenciales más importantes de su historia republicana.
En un entorno enrarecido dejado por un tratado de paz que se vive entre bombas y ataques a la población, guerrilla y narcotráfico, decenas de candidatos se disputan el Palacio de Nariño y la dirección del país. Que la paz no está en un papel, la paz no está en un acuerdo, la paz no está en un premio Nobel. La paz es el triunfo de la legalidad en una sociedad. Iván Duque, senador por el Partido Centro Democrático, abogado especializado en Derecho Internacional Económico y Gerencia Pública, expone sus credenciales y trayectoria para luchar por la presidencia. Llegaré a la presidencia el primer día, presento una reforma constitucional para que el narcotráfico no sea un delito amnistiable. Los colombianos no estamos pidiendo venganza. Lo que estamos pidiendo es que haya justicia proporcional y efectiva. El próximo presidente de Colombia no solo se enfrentará al reto de gobernar un país dividido, también tendrá que afrontar las problemáticas de un vecino que fenece en la miseria bajo el gobierno de Maduro. ¿Colombia sería clave en la democratización de Venezuela? Yo quiero que hagamos un gran trabajo en equipo con otros países de América Latina. Y es que nos unamos en la defensa de la Carta Democrática Interamericana, pero al mismo tiempo que tengamos la firmeza de poder denunciar esos atropellos. ¿Y Cuba no es una tarea pendiente para todos los políticos latinoamericanos? Cuba es una dictadura. Claro, Cuba debe tener una transición, y una transición a la democracia, una transición a las libertades. ¿Hasta cuándo van a querer teniendo un pueblo oprimido que no pueda expresarse? Un país nuevamente plagado de siembras de coca, criminales de lesa humanidad en el Congreso y un pueblo absolutamente dividido son algunos de los legados que deja Juan Manuel Santos a quien sea el próximo presidente de Colombia, país clave en los designios de una Latinoamérica ya salpicada por el socialismo del siglo XXI. Muchos de ustedes están viviendo en países donde hay dictaduras, donde hay algunos que han pretendido arrebatarles a ustedes lo más importante del ser humano, que es su individualidad, decidir por ustedes, intimidarlos. Y quiero decirles que su dolor y su causa también es la nuestra. Isabel Cuervo, Martí Noticias. Estamos viendo un hombre que, Isabela, a pesar de ser joven, se ve una persona seria, alguien que realmente pudiera responder a la situación que vive Colombia en estos momentos. Pero, ¿qué es lo que propone Iván Duque que lo hace como favorito de estas elecciones presidenciales en Colombia? Yo creo que su fuerte es que pertenece al Centro Democrático apoyado por el presidente Uribe. En Colombia le decimos presidente a los expresidentes, sí, siempre lo son. Y es una figura política de renombre mundial. Es decir, el gobierno de Uribe fue catalogado como el mejor que ha habido en la historia de Colombia. Los números lo muestran, cambios y ascensos a nivel político, económico, social. Fue una revolución, realmente nos retornó, nos devolvió el país a los colombianos que estábamos sitiados por las mismas FARC, que ahora están con curules en el Congreso, 10 curules para las FARC, 5 en Senado, 5 en Cámara. Pero este hombre... Dicen que Uribe lo ve desde que llega al Congreso, lo ve y le llama la atención, y entonces como que lo trata de tener de su lado y lo trata un poco de presentar con esa fuerza política que estamos viendo a un hombre joven, y trata un poco como de educarlo, quizás aconsejarlo, y por eso entonces vemos que el pueblo de Colombia los reconoce o hace un paralelismo y dice, este puede ser el Uribe de futuro. Sí, aunque allí hay una dicotomía interesante que tratar, porque es peligroso también pensar que es el Uribe, sí, porque Iván Duque tiene su preparación sólida, propia, es un hombre brillante, es lo que yo pude entrever en la entrevista, en el encuentro que tuve con él, y pienso que está muy preparado a nivel político y económico, es senador, pero definitivamente ha sido una revelación política. Y ahora le está añadiendo algo muy interesante que históricamente pudiera ser algo que no se ha visto, que no ha tenido precedentes en Colombia, que es tener una mujer en su fórmula vicepresidencial. Sí, Marta Lucía Ramírez es una mujer fuerte, muy respetada en Colombia, fue ministro de Justicia, así que es una mujer muy clara en las problemáticas delicadísimas que tiene Colombia, porque Colombia no solamente tiene guerrilla, también tiene narcotráfico, guerrilla que se nutre del narcotráfico, tiene altísimos niveles de violencia, una gran disparidad económica y social, y es una democracia en desarrollo, así que
Tener una mujer es darle ese elemento también femenino, pero fuerte, de una gran conocedora de lo que es el país como Marta Lucía Ramírez. Además de Duque está Gustavo Petro, está el alcalde de Medellín también. ¿Cuál sería el peligro de no votar por Duque y entonces que el pueblo de Colombia, que se ha visto también un récord de votaciones en las elecciones anteriores, el pueblo de Colombia como salió a votar más, pero ¿cuál sería el peligro de no votar por Duque y darle la oportunidad a un Petro o al alcalde de Medellín? Peligrosísimo, porque en el panorama que tenemos de candidatos, valga decir algo muy importante para Cuba, Colombia tiene más de una decena de partidos políticos, eso es la democracia, eso es el pluralismo político, la posibilidad de que el pueblo escoja lo que realmente quiere para, como gobernantes. Eso es clave. Entonces, en democracias, digamos, en desarrollo, como son las latinoamericanas, pero sólidas, como es la de Colombia, es importante tener ese pluralismo, esa posibilidad de elegir. Son muchos candidatos, son muchas opciones. Quien va de segundo, bien decías tú, es Petro. Quien va de tercero y cuarto se van disputando entre Humberto de la Calle y Fajardo, pero de todos los ámbitos, digamos, o miradas sociopolíticas. Isabel, te agradezco muchísimo y estaremos pendientes y muy de cerca viendo esta situación en Colombia. El 27 de mayo se elige el próximo presidente. Vamos ahora a los estudios de Radio Martí con las noticias.